¿Cómo aterrizas en este mundo del libro, la lectura, inicialmente? Bueno, Luis, yo empecé en el año 1996. Antonio Basanta y Luis Vázquez me llamaron para ser directora de contenidos de un proyecto digital nativo, 1996. Usábamos Netscape, no existía Google, y era realmente era un prototipo de un lugar donde creamos una comunidad de niños entre 10 y 14 años en España y Perú, por un convenio con Telefónica del Perú, en el cual, de alguna manera, estaba el germen de lo que sería después la web 2.0. Realmente los chicos tenían una revista donde creaban los contenidos, tenían una página personal y una red de contactos, tenían un espacio para charlar, para chatear, un espacio para discutir. Ese fue un poco el germen, el inicio de esta trayectoria. O sea que siempre, de alguna manera, lectura y algo de tecnología, ¿no? En este caso, en aquel momento había toda una tendencia internacional a investigar en proyectos de edutainment, es como se llamaba esa mezcla entre ocio y educación, y yo creo que justo este proyecto se situaba ahí. Creo que tenía un aspecto interesante, ya pensando desde el punto de vista del sector editorial y de lo que supone después el desarrollo de proyectos digitales, específicamente en educación, y es que los creadores de contenido eran los propios chicos, que eso, para estar dentro del sector editorial, que realmente es el germen de la creación de contenido, yo creo que era un proyecto atrevido, y me siento muy satisfecha porque en el año 2000 le dieron un premio de la Asociación de Usuarios de Internet, porque es verdad que en español era un proyecto completamente inédito. En aquel momento teníamos muchas referencias americanas, muchas referencias inglesas también, Francia menos, Europa, el resto de Europa menos, pero sí es verdad que en Estados Unidos había proyectos de mucha vitalidad, obviamente con otra dimensión de usuarios, pero en español yo creo que era el primer proyecto y nos dieron ese premio que supuso un reconocimiento importante a esa labor casi de investigación. La primera vez que te veo es en una presentación de un proyecto que se llamaba Servicio de Orientación de Lectura. Este proyecto yo lo veo desde el prisma de un funcionario público. Yo entonces llevaba toda la unidad que tenía que ver en el Ministerio de Cultura con la lectura, los libros, la industria del libro también, la literatura española, y estábamos lanzando el Plan de Fomento de la Lectura 2001-2004. Más allá de las primeras propuestas que vinieron del sector privado, que tenían siempre que ver con lo relacionado con la publicidad y la comunicación, esta fue la primera vez que nos encontramos con un proyecto sustantivo que era un escalón por encima de lo que se conocía, ¿no? Era un proyecto de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, pero ahí yo te conozco como la responsable técnica del proyecto y pensé, esta señora es maravillosa, este proyecto es maravilloso y mi vida salta, digamos, del Ministerio a la propia Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, es decir, que veo SOL, Servicio de Orientación de Lectura, desde la visión de alguien que está feliz porque le llega una propuesta potente y luego ya lo veo desde dentro, ¿no? Para ti, SOL, ¿qué es? ¿Qué representó? ¿Cómo ves esa experiencia? Bueno, realmente el Servicio de Orientación de Lectura yo creo que nos permitió hacer visible algo a lo que nos hemos dedicado durante el resto de los 18 años que llevamos como Neturity, y es entender cuál es el potencial de una institución. En aquel momento y en este momento la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez era el lugar de referencia en el mundo de habla hispana en promoción de la lectura, bibliotecas, libro infantil y juvenil, y había que entender ese potencial y hacer eso que podríamos llamar mediación digital. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué transferencia hay que hacer o qué salto hay que dar desde aquello en lo cual la Fundación era muy fuerte para que tuviera la misma fortaleza como un proyecto digital, con entidad propia, obviamente con nuevas iniciativas, con nuevas propuestas, pero yo creo que ese fue el primer ejercicio que hicimos de verdad de hacer esa labor de mediación digital, de entender muy a fondo lo que significaba la Fundación. Obviamente, para mí la Fundación, en toda mi trayectoria anterior, había sido un lugar de referencia, un lugar de formación de mí misma, y por tanto era un reto interesante.
Yo creo que en aquel momento suscitó muchísimas expectativas, es verdad, no solamente en España, en el mundo de habla hispana, con el que después he tenido muchísima relación profesional. Me sigo encontrando con muchísima gente que se refiere a ese servicio como un servicio de referencia. Y yo creo que efectivamente supuso, al menos en español, porque en otras lenguas obviamente teníamos otras referencias, pero al menos en español supuso repensar qué podía significar la promoción de la lectura y la mediación en lectura a partir de ese momento. Sol se inaugura en 2002, se hace la presentación pública en primavera de 2002. Nosotros nos conocimos antes de esa presentación pública, me acuerdo perfectamente de esa sesión en el Ministerio de Cultura, donde hubo muchas preguntas, donde se quiso entender algo que a mí me parece que fue fundamental en Sol. Sobre todo hay dos ejes. Uno fue la selección. Si recuerdas, Sol se definió como un recomendador. Sí. Y el segundo eje es el lector. ¿Qué herramientas podía tener el lector para conservar, para trazar una trayectoria como lector? Tenía una biblioteca personal, podía rastrear los libros que había visto en un día, podía hablar con autores e ilustradores, había una selección de autores e ilustradores que, digamos, que se hicieron cargo de un proyecto de este tipo, podía comentar la obra. Yo creo que esos dos focos, esos dos polos, fueron muy interesantes. Y yo creo que en el diseño de Sol lo que tuvo mucha fortaleza es pensar en el lector. Obviamente Sol, si recuerdas, tenía una parte específica para profesionales y otra parte específica para familias que tuvieron un gran éxito también en el mundo, tanto en España como en América Latina. Pero yo creo que la fortaleza interesante del proyecto fue pensar en el lector, dar una mirada al lector desde el punto de vista de lo que podía suponer tener presencia en Internet con el libro y la lectura infantil y juvenil. Yo creo que eso fue una aportación interesante que creo que fue reconocida por una buena parte de él. Sí, ahí el elemento de la innovación al que tú aludes implícitamente es eso que has llamado salto, ¿no? O sea, yo creo que la tecnología digital lo que nos da es la posibilidad de hacer cosas replanteándolas desde el principio. Yo recuerdo aquella reunión porque muchas veces las administraciones públicas somos de alguna manera, cuando estábamos allí, ¿no?, como clientes de la sociedad civil cuando viene con ideas, ¿no? Y uno busca desesperadamente ideas nuevas cuando se plantea una estrategia de fomento de la lectura. El peso del lector era muy radical en Sol. A mí eso es lo que me pareció verdaderamente potente, y yo no conocía entonces ningún instrumento que le hubiera dado tanta importancia al protagonismo del lector, con sus bibliotecas personales, con todas las herramientas que podían utilizar las personas que usaran el portal. No sé si lo había en otros países, pero yo desde luego no los conocía, ¿no? Desde esa perspectiva, lo digital para ti, Inés, implica también, como he dicho, la posibilidad de hacer las cosas de otra manera, ¿no? De otra forma. Esto en este sector es importante, ¿no? Esos saltos, como Sol lo fue, son saltos a veces en el vacío. Este sitio en el que nos encontramos, que es Casa del Lector, en el fondo yo a veces lo he definido como un salto en el vacío, porque es partir de la idea de que lo digital nos libera de alguna manera de los objetos, de los libros como objeto, o nos da más libertad para centrarnos más en el sujeto. Por eso se llama Casa del Lector, ¿no? Tú esto lo has seguido manteniendo a lo largo de otros proyectos también. A mí me parece que hay un fenómeno interesante que además se produjo también en Sol, y es que en la medida que una institución que tiene una labor presencial importante, innegable, con un valor innegable, se lanza a un proyecto con cierta innovación en lo digital, eso produce algo que yo he intentado encontrar algún término que lo expresara, yo lo he llamado como hibridación inversa. Es decir, durante un tiempo, cuando hacíamos proyectos digitales, había una preocupación muy grande de ir de lo presencial a lo virtual. Y convivían esos dos proyectos, o sea, había una hibridación de servicio, pero siempre bajo una lógica de que lo presencial estuviera, de alguna manera, presente, entre comillas, en lo virtual. Sin embargo, a partir de un momento, yo creo que en la medida que la web empieza a crecer, sobre todo con la aparición de la web 2.0, empiezan a aparecer fenómenos de hibridación inversa. Es decir,
lógicas de funcionamiento en los proyectos digitales que uno se anima a poner en funcionamiento tienen implicaciones directas sobre lógicas de funcionamiento en lo presencial. Y entonces a mí esta idea de hibridación inversa me parece muy interesante para el sector del libro, de la lectura, que digamos de alguna manera acoge a instituciones, entidades, empresas de características muy distintas, pero creo que ese tipo de fenómeno es el que ayuda de alguna manera a fortalecer no solamente el proyecto digital, sino el proyecto presencial de una entidad. Eso es muy interesante. Nosotros defendemos desde la Fundación también la idea de que hay que resignificar o redefinir a los espacios públicos. El caso para nosotros más emblemático es el de la biblioteca pública. Tú conoces también muy bien la realidad educativa y luego hablaremos sobre esto. Pero encontramos que hay una percepción bastante generalizada de que, por ejemplo, un espacio determinado como el de la biblioteca pública está perdiendo sentido porque lo que uno antes hacía en la biblioteca lo puede conseguir por otros medios. Mira, hay una anécdota que yo he repetido muchas veces, que es de una biblioteca de un municipio de la provincia de Badajoz, en España, que es la que nos cuenta la bibliotecaria cuando nos dice que ha venido a despedirse de ella una usuaria de edad bastante avanzada que iba todos los días y fue a despedirse para, por cortesía, agradecerle todo lo bien que lo había pasado en ese espacio, pero sus hijos le habían regalado un aparatito de lectura, un e-reader, y entonces le dijo, mira, ya no voy a volver porque voy a usar esto. Para mí esto tiene dos significados interesantes. El primero es que creo que esta usuaria, esta lectora, no había entendido bien lo que significa una biblioteca pública. El segundo elemento es que probablemente la biblioteca pública en ese sitio le había proyectado una imagen que ella había recogido. Y es cuando nosotros insistimos tanto en que esto, lejos de ser solo una amenaza para los espacios públicos, es una oportunidad para liberar de ciertos procesos o para no monopolizar, por ejemplo, con el tema del préstamo de libros, la labor potentísima que puede hacer una biblioteca y sobre todo el bibliotecario o la bibliotecaria para ser el centro de la comunidad. Y yo creo que ahí está, digamos, esto vinculado a lo que tú comentabas, ¿no te parece? Yo creo que sí. Me sugieren muchas cosas lo que planteas y la visita de esa biblioteca, de esa usuaria, de esa lectora a la bibliotecaria. Yo, por un lado, Luis, creo, siempre me gusta muchísimo citar a Robert Darnton, porque él hace varios años que escribió precisamente sobre qué pasa con las bibliotecas en la era digital, un artículo que hemos utilizado mucho todos en el New York Times, y él hablaba de que esa velocidad del cambio está produciendo un cierto desconcierto como escenario. Yo creo que hay muchas dudas, tenemos dudas sobre cuáles son los... Probablemente no tenemos tantas dudas sobre lo que no debemos hacer, pero sí tenemos dudas sobre cuál es el camino a 5, 10, 15 años. Yo pienso que hay datos interesantes que nos marcan un poco la vía de cómo tenemos que ir virando nuestra actividad, pero que no son unívocos. Y de la misma manera que te citaba lo de Robert Darnton, a mí me gusta también unos datos que hace muy poco manejamos, que hizo públicos el Pew Research Center, que lo utilizamos mucho porque sobre todo publica estadísticas como en una escala, ¿no?, muy grande, que puede ser interesante. Y en esos datos, que es Libraries de 2016, si recuerdas, a mí me parece que allí el encuestador fue muy fino. Preguntó, bueno, ¿qué es a los usuarios de la biblioteca? ¿Qué es lo que usted más quiere tener o prefiere tener como servicio de la biblioteca? Y el 80 y tantos % de los usuarios, sin discriminación de edad, digamos, sin tener esos datos segregados por edad, decía que obviamente servicios tecnológicos. Había si no recuerdo mal, había como un 50%, alrededor de un 50%, que quería la última tecnología en la biblioteca, ¿no? Quería una impresora 3D ya disponible en la biblioteca. Y hay una pregunta muy fina y muy interesante en la que les preguntan a los usuarios si desearían que se retirasen libros en los espacios comunes, libros en papel, ¿no?, libros impresos, en favor de ir creando tech labs y ese tipo de cosas. Bueno, ahí solamente un 25%, es decir, hay un 75% de los usuarios que sigue deseando
en el sistema americano. Obviamente habría que hacer un poco esa transferencia, ya no solamente síncrona, sino desde el punto de vista histórico de lo que han representado las bibliotecas públicas en el sistema norteamericano, pero bueno, hay un 75% que de momento no desearía eso. Yo creo que efectivamente estamos en un momento de cambio, pero no hay rutas, digamos, claramente definidas. Yo creo que sí, es cierto que hay que hacer esa labor que veníamos hablando antes de reinterpretar la biblioteca más como espacios de afinidad, como decía este hombre, ¿no? James Porgy, que me gusta mucho esa idea, porque esos espacios de afinidad tienen unas dinámicas online que podríamos empezar a pensar que nos pueden servir para las dinámicas que podríamos crear en presencia, donde la relación horizontal entre los lectores, donde es espacio de encuentro, donde se pueden crear reglas en un lugar y en otro, y además hay mucha facilidad de migración de unos lugares a otros. O sea, esa idea de no jerárquico, no establecido, no inmóvil, yo creo que nos permitiría mucho, como criterios generales de trabajo, a pensar, no sé si repensar, a pensar las bibliotecas. Pero sigo pensando que esos terceros lugares tienen un valor en la vida ciudadana muy importante. Muy importante. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Te oí hablar sobre los terceros lugares en Chile hace a lo mejor 2 años, me acuerdo perfectamente. Tuve ocasión de hablar con el director de la Pew Research en Seattle, en un encuentro que organizó la Fundación Bill y Melinda Gates, que se llamó Global Summit, creo recordar, y hablé específicamente sobre este estudio. A mí me parece interesantísimo hacer una lectura en la clave estadounidense y hacer una lectura imaginada, obviamente, en clave española, ¿no? En primer lugar, yo creo que no hay un camino unívoco, eso creo que lo estamos empezando a ver, todos estos mensajes así de van a desaparecer estas cosas, estas otras se van a dejar de hacer, no tienen tanto sentido. Es una tendencia natural, es decir, esa cosa de que ahora sale una cosa y lo anterior ya no vale, pero al mismo tiempo te digo que en el caso de las bibliotecas norteamericanas hay una posibilidad de cambio que yo entiendo que es superior al que tenemos, por ejemplo, en España. Y me parece envidiable esa posibilidad de cambio generada a partir de 2 fuerzas desde mi punto de vista. Una, el usuario es menos conservador que el usuario de las bibliotecas públicas españolas. En nuestros estudios en España lo que detectamos es que los imaginarios que tienen los actuales usuarios de las bibliotecas son muy conservadores. Oye, no, que no me cambien nada, que está perfecto como está. Y a mí eso me parece que es rico, interesante y que hay que tenerlo muy en cuenta. Pero también creemos desde la Fundación que hay que pensar en una gran cantidad de ciudadanía que no va a las bibliotecas, que son los que no están satisfechos. Es una demanda latente, vamos a decir, que es más baja en Estados Unidos. Por eso ese 75% que no quiere la desaparición de lo habitual me parece muy interesante, porque el usuario norteamericano, aunque sí que hay que minorar, si lo hiciéramos a escala global de un municipio determinado, el porcentaje de los que iban a decir esto, creo que es muy, muy elevado y que el libro impreso y los servicios tradicionales de la biblioteca son un corazón muy interesante que tienen las bibliotecas públicas. Extrapolando esto a nuestros estudios ya directamente referidos a lectores, vemos que entre los segmentos más jóvenes sigue apareciendo el libro impreso como un valor insustituible. Por ejemplo, en territorio ebook, en los grupos de menor edad, que eran de 8 a 12 años y de 13 a 18, hacían verdaderamente un uso muy desinhibido de los iPads en el año 2010, que es cuando hicimos ya entonces ese estudio, pero cuando entrabas en la entrevista individual y le preguntabas, bueno, ¿y tu libro favorito cuál es? Solían coincidir con estas novelas largas, o bien españolas o bien anglosajonas, y lo que decían todos es que lo leían en papel y que lo leían en un escenario personal que puede ser su dormitorio, de otra manera. Es decir, nosotros no tenemos por qué renunciar
a ese tipo de lectura, ¿no? A mí me parece interesante lo que planteas, y yo en ese sentido he apreciado muchísimo la labor de la Fundación. Yo creo que todos estos cambios, todos estos saltos, por utilizar tu término al principio de la entrevista, tienen que estar acompañados de investigación. Creo que esa es una labor fundamental que ha asumido en relación con el sistema bibliotecario en su conjunto, incluido el de las bibliotecas escolares en España, la Fundación, y creo que precisamente al tener un entorno tan abierto, con tantas posibilidades, que evidentemente requiere un cambio, un salto, yo creo que es fundamental la investigación eminentemente cualitativa, pero creo que es fundamental, y en eso la Fundación ha cumplido un papel fundamental. Así es que esos cambios yo me los imagino siempre muy pegados a un conocimiento muy estrecho de cuáles son esas evoluciones en plural que se están produciendo de manera permanente. Sobre el tema del soporte, yo no me refería tanto al soporte preferido de lectura, sino realmente a lo digital desde una perspectiva muchísimo más amplia en la confección del proyecto de una biblioteca, no solamente tampoco a su presencia en la web, sino a cómo entender los servicios, a cómo entender el tipo de actividad que se propone, a cómo prolongar esa actividad que existe en presencia en otros entornos, a cómo suscitarla en otros entornos y que después eso tenga un valor en la presencialidad. A eso me estaba refiriendo, no tanto discutir si se lee más o no en un soporte, porque bueno, ahí podemos manejar muchos datos, ¿no? Pero me parece interesante esa labor de investigación, de acompañamiento a estos procesos de cambio con una trayectoria de investigación, de datos, de conocimiento a fondo de lo que está pasando en los lectores, con una mirada en los lectores. Esto que señalas tiene que ser un derrotero profesional siempre vinculada a la educación. A mí me cuesta mucho separar biblioteca de escuela, escuela de biblioteca. Me cuesta muchísimo porque al final estamos hablando de personas. Si nuestro centro está en las personas, estamos hablando de personas que interactúan en distintas dinámicas, ¿no? Pero, ¿cómo ves esta parte de la integración verdadera de la que tú hablabas ahora mismo en el ámbito educativo? ¿Cómo la ves? Bueno, vamos a ver. Yo en los últimos años me ha interesado mirar la educación, pero centrándome sobre todo en investigación que se produce fuera de la educación formal. Sobre todo he seguido a algunas de estas investigadoras norteamericanas, antropólogas, que todas ellas han hecho estudios cualitativos, con duración en el tiempo, longitudinales, y me parece que dan muchas ideas. Así es que para mí ahora mi aproximación al mundo educativo tiene mucho que ver con entender qué está pasando en los chicos y chicas que están en las redes, cuáles son sus formas de interacción con los medios fuera del entorno de educación formal. Porque creo precisamente que las dinámicas que se producen de aprendizaje en esos entornos pueden dar muchas pistas para establecer esos puentes, esa conexión con lo que debería ser en la educación formal. Y ahí me estoy refiriendo a todos estos trabajos de Mitsuko Ito, que es una investigadora que me interesa mucho, que precisamente lo que mira es en esos nichos específicos de interés. Cuando los chavales tienen un interés, uno de ellos puede ser la lectura, lo vemos en las redes sociales de lectura, lo vemos en el fenómeno de los booktubers, lo vemos en Goodreads, lo vemos en Wattpad, es decir, la lectura tiene un espacio en ese mundo de ocio de los jóvenes. Bueno, ¿qué pasa y qué están aprendiendo y sobre todo cómo están aprendiendo en esos entornos informales? Yo creo que los rasgos, las características de lo que está pasando ahí, que es tremendamente productivo, creo que puede dar muchas pistas a cómo plantear asuntos de la educación formal. ¿Y cómo hacer esos puentes? Pues ahí está la dificultad, porque obviamente vemos que esas formas de transmisión y de tutorización entre iguales, esa falta de jerarquías, esos entornos en los cuales hay una tremenda movilidad entre sus usuarios, bueno, pues nuestras instituciones en el fondo representan en muchos casos lo contrario, y la transición no es fácil. Yo ahí ya sabes que siempre pienso que la escuela anda buscando espacios que permitan hacer puentes, ¿no? Que permitan conectar culturas distintas, que permitan poner en comunicación esa cultura de los iguales, esa cultura de teen, ¿no? De los adolescentes, con esos nichos específicos
en los cuales ellos son altamente productivos, donde distribuyen, producen, crean, comparten, comunican, comentan, etcétera, con las necesidades de la educación formal, que obviamente tiene un rol social, cultural, económico importantísimo para un país. ¿Y cómo establecer esos puentes? Bueno, yo pienso que la educación formal anda buscando esos espacios que le permitan... ¿Tú crees que anda buscándola o que debería No, buscarla? yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que obviamente no podemos hablar de cifras así macro, pero yo creo que hay un movimiento en los últimos 20 años activo en las redes, de docentes sí. Buscando caminos, sí. Buscando vías para establecer esos puentes y eso que Mitsuko Ito llama espacios de educación conectada, que no sí. Tiene nada que ver con que haya mediación tecnológica, sino tiene que ver con la conexión entre culturas distintas. Yo creo que sí. Y ahora me acuerdo de que precisamente tú has llevado un proyecto que tiene que ver con recomendación entre adolescentes, digamos, del ámbito literario, ¿no? ¿Cómo funciona aquello? Ese proyecto se llama questasleyendo.org y lo pusimos en funcionamiento con la Organización de Estados Iberoamericanos, verdad, si recuerdas. Sí, sí. Realmente ahí participaron 16 países de América Latina, España, Portugal no participó. Y lo que fue muy interesante es un proyecto dirigido directamente a los jóvenes, no existía mediación, digamos, de adultos, sino eran los propios jóvenes creando sus blogs, formando parte de este universo de la blogosfera literaria. Ahí lo que me parece muy interesante, hicimos un análisis en algún momento, que la verdad que eso requeriría quizá un trabajo de investigación más a fondo, ¿no? De eso, cómo ha evolucionado, cómo ha crecido, pues hicimos un análisis de cuáles eran los temas, cómo iban surgiendo distintas trayectorias de lectura en ese mundo, en ese diálogo entre países y entre también aparentemente universos culturales distintos, pero que al final confluían en este espacio de ocio, ¿no? Compartido, virtual, que fue muy interesante. A mí ahí lo que me resulta siempre más interesante es esto, es cuáles son los temas. Yo recuerdo a dos hermanos, a dos blogueros que han mantenido un blog y que sigue vivo, 6 años después, yo los he seguido. Ellos empezaron con 13 años y lo han mantenido vivo. Y recuerdo que participaban en un book tag de estos, ¿no? Típicos entre ellos, intercambiándose preguntas, respondiendo y viralizando las respuestas. Y recuerdo las preguntas, o algunas de las preguntas que ellos formulaban a otros lectores, ¿no? Y ponían una lista de 11 temas, ¿no? 11 temas que era la importancia, el spin-off, qué opinaban sobre el spin-off, qué opinaban sobre las novelas coescritas, qué opinaban sobre el plagio, en fin, salieron una serie de temas y yo pensé, bueno, en la educación literaria de estos chicos, en sus clases, alguno de estos 11 temas que se están viralizando en la conversación, ¿están presentes en el sistema de educación formal? Y realmente podríamos, yo he probado en bastantes intervenciones públicas y realmente digamos que su preocupación literaria anda por un camino muy distinto a cómo se lo está planteando a la escuela y habría muchos puntos interesantes para trabajar ahí en conexión, ¿no? Bueno, tú y yo trabajamos en el mundo de la lectura. Yo aterrizo en el año 99 en el Ministerio de Cultura, venía de llevar un tema de I+D, soy administrador del Estado, que es un cuerpo de funcionarios de la Administración General del Estado en España, y bueno, pues uno de los nombres que tenía la unidad que yo dirigía, que tenía el nombre más largo de la Administración Pública Española, que era promoción del libro, la lectura y las letras españolas, era la lectura, y me di cuenta de que realmente como tal de lectura no había ni estructura organizativa y lo que es mucho más importante, no había actividad. Decidimos lanzar en colaboración directísima con la Federación de Gremios de Editores de España, con un protagonismo total por parte de quien era entonces presidente, que era Emiliano Martínez, que actuó con una gran inteligencia, acompañado por Antonio María Ávila, que era y es el director de la Federación. Entonces, hicimos en la parte positiva una colaboración fantástica entre el campo de la administración pública y el campo del sector, vamos a decir, de la industria. Se acuñó un modelo de plan de fomento de la lectura que ya entonces yo criticaba, aunque era chocante, pero lo que yo veo que hay que hacer desde entonces es mejorar esa estructura, buscar elementos menos rígidos
y desde luego huir de unas categorías que creo que se han asentado en la realidad de los medios de comunicación y en la realidad de las agendas de políticas públicas, como son el concepto de animación a la lectura, la gente tiene que leer mucho, la lectura como equivalente a lectura por ocio estrictamente literario y excluimos todo lo demás, la lectura va por un lado como fomento de la lectura fuera de la escuela y por otro lado va la escuela como un ámbito de una formación distinta, y yo creo que tenemos que seguir trabajando para mejorar esos enfoques, ¿no? Desde esa perspectiva, algunos de los proyectos que tú has desarrollado, también algunos de los que estamos desarrollando desde la Fundación y hemos desarrollado, tienen ese componente híbrido que tú antes citabas, que es un adjetivo fantástico, ¿no? Que yo creo que es muy útil para romper visiones limitadas. Hasta en la misma estructura administrativa yo me encuentro en muchos países que lo que hace el Departamento de Cultura es completamente independiente de lo que hace el Departamento de Educación, cuando la lectura es completamente transversal. Es decir, en ese sentido se pierden energías y se podría mejorar muchísimo. Y luego otro ámbito en el que considero que hay un margen de mejora muy atractivo es el que tú también has citado, que es mirar qué hace la gente, observar cómo interactúan los lectores de todas las edades, ver cómo la gente siente pasión por muchas cosas que debemos llamar lectura y tratar de apalancarnos también, aprovechar esto para sacar un impulso a una cosa que es perfectamente imprescindible en una sociedad de la información, y es que la gente pues cada vez sepamos leer mejor, aprovechar mejor lo que leemos, escribir mejor, hablar mejor y convencer a los demás con argumentos que yo creo que son todas competencias de lectura. Antonio Basanta siempre ha dicho una frase que a mí me parece tan buena, que yo la utilizo mucho, por supuesto, que es que la lectura es la materia prima del siglo XXI. Es decir, que al final casi todo lo que tiene que ver con la economía digital y con la sociedad en la que estamos empezando a entrar va a tener con competencias vinculadas a la lectura. ¿Cómo ves tú todo esto? Bueno, estoy de acuerdo, obviamente. Creo que todas las personas que estamos trabajando en este tema estamos ahí, ¿no? Estamos comprometidos ahí. Yo creo que efectivamente podemos ser críticos con algunas políticas de fomento de la lectura, quizá por estar ancladas, por no haber sabido evolucionar, por no haber tenido un modelo sostenible en el tiempo, que yo creo que eso es fundamental, pero también nos podemos permitir ese lujo, porque yo creo que una política pública de fomento de la lectura es fundamental para el crecimiento de un país, en un sentido cultural, social, ético y económico. Así es que yo creo que ese es un foco y creo que en España en ese asunto nos queda mucho todavía por trabajar, pensar en modelos sostenibles en el tiempo, con inversión importante. Quizá donde efectivamente tú estabas más apuntando tu pregunta es a la visión, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de fomento de la lectura, que estamos hablando de fomento del libro y de fomento de la lectura, que tiene que ver la educación con el sistema público de lectura, con toda esa red, que a mí me parece que hay una tremenda potencia, toda esa red de organismos, asociaciones, entidades que pueden aportar mucho a un plan de la lectura y que a lo mejor no los hemos entendido como encuadrados en nuestro campo de acción, pero que yo creo que precisamente esos sistemas más distribuidos, no necesariamente tan centralizados, muy distribuidos, el fortalecer esas redes de trabajo, el tomar lo local como un instrumento interesante para desarrollar políticas públicas de la lectura, yo creo que esto sería fundamental. Yo estoy de acuerdo contigo, hay una cierta confusión, ¿no? Entre, yo recuerdo esta iniciativa que yo creo que en cierto modo, bueno, pues todos dijimos puede ser un paso, ¿no? Esta hora de la lectura, ¿no? Obligatoria, pues quizá era un espacio por lo menos interesante para explorar, para haber estudiado y peleamos por realmente eso. Efectivamente, realmente qué pasaba allí. Bueno, y algo de lo que pasó, no todo, pasaron cosas interesantes, algo de lo que pasó fue entender que en matemáticas teníamos que leer el diablo de los números.
Entonces, esta no es la idea, no era esa la idea, no era centrarnos solo en lectura de ficción en relación con matemáticas, con ciencias, que es un poco lo que se interpretó, cuanto entender que la lectura efectivamente es el componente fundamental para aprender, para vivir en una sociedad como la nuestra, ¿no? Leer y escribir. Yo pienso que efectivamente tenemos que seguir pensando que hay entornos productivos, experiencias interesantes, a lo mejor micro, pero que pueden ser vistas a otra escala o analizadas sus características desde un punto de vista más profundo pueden ser interesantes. Y estos, antes hemos hablado de espacios en redes sociales donde pueda ser interesante ver qué está pasando ahí, pero verlo de manera sistemática, no solo, digamos, desde un punto de vista de la opinión, sino desde el punto de vista de lo que se está generando ahí con el paso del tiempo. Yo insisto mucho en que las maneras de acompañar las políticas públicas es con investigación, es con análisis de qué está sucediendo en los lectores y es con algo que plantea de una manera, a mi modo de ver, interesante García Canclini, que es un autor que hemos compartido, y recuerdo que él publicó hace un año y medio, creo, la Antropología de los lectores, sí, que lo publicó con Fundación Telefónica, sí, y en su capítulo introductorio dice algo muy interesante: seguimos comportándonos como si el lector se cultivase individual, aislado, de manera silenciosa, intentándole convencer de que la lectura es algo muy bueno para su ocio, para su profesión, para su desarrollo personal, cuando está habiendo fenómenos que tienen mucho que ver con las interacciones entre lectores, que puede ser muy potente o muy interesante repensar, explorar, ver qué sentido puede tener hoy desde una política de promoción de la lectura. Pero igualmente estoy de acuerdo contigo en lo que dices, se está mezclando animación con currículo, yo diría que en cualquier caso promoción de la lectura estaría bien que no tuviera demasiados aditivos, o sea, creo que le hemos puesto demasiadas cosas para animar a leer y creo que estaría bien explorar vías más limpias de encuentro del lector con el libro, con las múltiples posibilidades que ofrece la lectura en interacción con otros. Y eso para mí sería como el germen, el núcleo fundamental a partir del cual pensar esas políticas públicas. En este sentido que apuntas, a mí a veces me hacen entrevistas sobre la lectura, siempre ha sido un mundo que ha tendido a medicalizarse, esto lo explica Chartier, Mangel también. Y entonces los mensajes más potentes tienen que ver muchas veces con lo de qué malos son los españoles, que no leen lo suficiente, o hay que hacer que la gente lea, ¿no? Ese tipo de frases y demás. Pero cuando me acaban por preguntar qué es lo que hay que hacer, dónde hay que trabajar, yo lo que empiezo por decir es, bueno, pues tampoco lo tenemos tan claro, hay que seguir investigando, hay que seguir con los ojos muy abiertos, a ver qué ocurre en un sitio o en otro, pero nuestra experiencia nos indica que el lugar fundacional y fundamental para tener una sociedad lectora es la escuela. Y tú has trabajado en el mundo educativo desde siempre y hemos compartido proyectos de investigación como el de bibliotecas escolares, el estudio sobre la implantación de lo digital en las escuelas, con el Instituto IDEA, con Red.es, o sea, hemos hecho trabajos de investigación, pero al final uno lo que quiere saber es qué piensa Inés Miret como convicción respecto a este peso que tiene la escuela como dinámica, como procesos, la biblioteca escolar nada más y nada menos que la biblioteca escolar, que es algo a lo que hemos dedicado mucho esfuerzo también, ¿no? Ese mundo educativo que a veces, como no tiene una visibilidad tan fuerte como una campaña de anuncios en televisión, oye, que yo las he organizado. Uno de los datos muy interesantes que salió ahí es la aparición en ese tiempo, el incremento muy sustantivo de proyectos de promoción en adolescentes, que a mí siempre, como sabes, es algo que me interesa mucho. Tú hablabas de la medicalización, también, no sé si en el sentido de las recetas, ¿no? De buscar... También, todo el entorno de buscar la receta, ¿no? Estás enfermo, yo te receto esto. Pues yo creo que hay alguna receta que sí que ha funcionado en este tiempo,
que son dinámicas de los clubs de lectura. O sea, yo creo que tenemos experiencias valiosísimas en un contexto muy cercano. Siempre pongo este caso, pero porque la dimensión y el impacto y el tiempo, que es lo que más ahora me va interesando, es extenso, ha sido la experiencia de clubs de lectura de Galicia. Llevan 10 años, hace nada estuve en un evento con 1.500 lectores, sí, un sábado con un calor infernal, hablando de literatura. A mí me pareció impresionante, ¿no? Y ahí hay una clave que me parece muy importante, y es que es una iniciativa que pone en funcionamiento el sistema educativo, pero fuera del horario escolar. Y de abajo arriba también, ¿no? Y de abajo arriba, pero fuera del horario escolar. Sí, buscan espacios de recreo, buscan espacios. Esa decisión, que es una decisión que realmente toma la Xunta, toma el equipo de Cristina Novoa, me parece que tiene más importancia de la que parece, porque todos se empiezan a comportar de una manera distinta a como lo hacemos en el marco del aula. Todos, el profesor y los alumnos. Y ahí hay una clave muy interesante, hay una dinámica muy interesante, es una dinámica de 10 años. Entonces tenemos que empezar a pensar que estas políticas hay que verlas digamos, a un plazo en el futuro, es una apuesta al futuro que tiene que ser sostenida y que tiene que tener unos criterios muy claros. Pero es verdad que a mí me parece que ese salto de entender que una cosa es el currículum de educación literaria que hay que mantener en el marco de la educación y que sin duda en ese espacio se va a ayudar a interpretar, es decir, a adquirir una serie de conocimientos, de competencias literarias que van a servir para la competencia literaria, ¿no? Para la construcción de la competencia literaria, pero que eso puede convivir con entornos más libres, de lectura socializada, donde se aprende utilizando el título de una obra muy bonita que ha editado esta casa, que se llama Andar entre libros, de Teresa Colomer, donde se puede andar entre libros con una libertad, con unas posibilidades que probablemente el currículo debería permitir, pero que obviamente también tiene que cumplir el asegurar unas competencias y el acercamiento a un canon que sin duda es una de las funciones de la educación formal. Yo creo que se han confundido esos espacios, se ha juntado todo y eso no ha ayudado a clarificar que efectivamente para la formación del lector competente que plantea Antonio Basanta se requieren las dos cosas. Pero el escolarizar esos otros espacios de lectura libre, de lectura socializada, no tiene grandes beneficios. El buscar que esas lecturas tienen que trabajar los llamados temas transversales, los valores, creo que eso ha pervertido mucho la aproximación a la lectura, tiene que servir para algo y eso ha pervertido mucho. Y por otro lado, el no entender bien cuál es la función de estos otros espacios que ayudan a interpretar en profundidad el texto literario que formarían parte del currículum de educación literaria. Y esa mezcla dentro del sistema educativo pues ha producido una cierta confusión en este tiempo, con iniciativas bien intencionadas, pero de las que sería muy interesante tener ahora una evaluación. Qué difícil y qué costoso es evaluar. También a veces ocurre eso, a veces es que sin evaluación no sacamos conclusiones de qué está ocurriendo. Yo, sin embargo, de una forma, vamos a decir que muy intuitiva, y te lo lanzo casi como provocación, yo soy optimista. Es decir, te he oído antes hacer esas referencias y me ha gustado mucho porque en general el discurso dominante es cada vez la gente lee menos, no hay ningún dato que apoye esa tesis en las fuentes, en las herramientas que tenemos en España, no hay ningún dato que apoye esto, ni el barómetro, ni los estudios del CIS, ni los estudios del Ministerio de Cultura, bien al contrario. Lo que pasa es que creo que todavía tampoco nos hemos puesto de acuerdo respecto a qué llamamos leer. En la mayor parte de los casos, el interrogado, porque son estudios de opinión, suele pensar que se le pregunta por lectura en tiempo libre y de carácter literario, y algunos incluso como literario, pero como de capital cultural elevado. Para nuestra casa, como sabes, la lectura tiene una imagen mucho más amplia, mucho más incardinada en la vida de las personas, pero incluso en el ámbito más restrictivo, que es esa lectura literaria y demás en tiempo de ocio,
la tendencia no es a una menor frecuencia, no es a una menor intensidad, sino más bien el contrario. Habrá algún motivo, supongo, por el cual se tiende al mensaje pesimista, pero si tú tienes alguna idea, me encantará oírla. Bueno, yo soy básicamente optimista porque sí sigo experiencias en las que veo recorrido. Y por tanto eso me permite de alguna manera ver que ahí hay una vitalidad que con un buen sentido puede tener proyección. Sigo mucho todo este movimiento de redes sociales y me interesa mucho ese contacto muy directo con los lectores. Sigo estos proyectos que tienen, digamos, fuerza. Estoy próxima a iniciativas de América Latina de las cuales creo que tenemos que aprender muchísimo porque encuentran vías, fórmulas con muy pocos recursos, pero vías y fórmulas para llegar al lector y para realmente conseguir algo de interés y profundo, que a lo mejor nosotros pues, tenemos una capacidad menos exploratoria, ¿no? Entonces yo básicamente sí creo que ahí no hay por qué ser pesimista, creo que podemos ser optimistas, pero sí creo que hace falta, es imprescindible una política sostenida, unos recursos sostenidos, unos espacios de reflexión. Esta casa también representa eso, unos espacios de reflexión, de investigación sostenida en el tiempo, porque es lo que permite de verdad construir. Yo recuerdo cuando hace 3 años coincidí con el director del National Literacy Trust, que tú sabes que yo admiro mucho, sigo desde hace mucho tiempo, y claro, en aquel momento Jonathan tenía 50 personas a su cargo, que se encargaban. Tenía, por supuesto, N convenios con universidades para hacer investigación, había proyectos por tramos de edad, proyectos focalizados en familias, proyectos focalizados en escuelas, en espacios no convencionales, y eso requiere, no podemos negarlo, de una estructura, no solamente de una estructura, sino de unos recursos y de unas capacidades que es necesario financiar. Y qué importante es lo de la estabilidad, por ejemplo, en Latinoamérica. Las políticas públicas, yo que vengo de ese mundo y bueno, he tenido cierta especialización en lo que se llamaba análisis de políticas públicas, evaluación de políticas públicas. Entonces, cuando yo era muy jovencito, era como un fan de la planificación estratégica y todo esto. Con los años he equilibrado mi posición, que va de una visión de la necesaria estabilidad con una capacidad también para producir ciertas discontinuidades que te permiten romper e innovar. En Latinoamérica hay muchísima imaginación, muchísima creatividad. Hay cosas maravillosas de las que, como tú has dicho, tenemos que aprender. Creo que si además los poderes públicos pusieran un poco más de estabilidad en las agendas estratégicas, el panorama sería mucho mejor. Yo creo que hay claro, estamos hablando, a ver, América Latina es enorme, es Argentina, es México, es Salvador, es Nicaragua, es Colombia, es Brasil, estamos hablando de realidades muy distintas, pero yo creo que sí hay, al menos en las interlocuciones que he tenido oportunidad de tener en estos años, creo que sí hay una mayor conciencia, no solo de lo que hay que invertir en políticas públicas, sino de lo que le cuesta a un país no haber invertido en políticas públicas de lectura. Claro. A medio y largo plazo. Y yo creo que esta segunda visión es muy importante. Y creo que eso quizá, esa manera de argumentar y de entender el valor de esa política pública desde el punto de vista de la construcción de un país, creo que eso no está tanto en nuestro discurso. No sé qué opinas. Opino lo mismo que tú. La lectura en Latinoamérica, con grandes diferencias, porque las tradiciones en unos países y otros son completamente distintas, las realidades de partida son muy diversas, es que no me cabe ninguna duda de que en la taxonomía de políticas públicas la lectura ocupa una posición mucho más privilegiada que en España y te diría más, que en Europa. Hay una percepción de la importancia estratégica de la lectura en un sentido amplio en la mayor parte de los países. Sí es cierto que hay muchas veces problemas de medios, pero se suplen con la pasión que encuentras muchas veces en los profesionales.
que es la segunda respuesta que doy siempre yo cuando me preguntan por las recetas, ¿no?, para el fomento de la lectura. Empiezo por hablar de la escuela como el ámbito fundamental, en el cual además hay una capacidad de equilibrar de alguna manera las condiciones de partida familiares de los niños. Y la segunda cosa que digo siempre es, donde hay que invertir es en los profesionales. Hay que poner muchos recursos en los bibliotecarios y en los docentes, en los mediadores de la lectura, para formarlos, para ayudarles, para potenciar, porque son los que hacen los cambios. Estoy totalmente de acuerdo. Yo sabes que he sido así muy defensora no tanto para otras cosas, pero sí el tener unas recomendaciones internacionales nos sirve bastante para dialogar con los decisores políticos, ¿no? Sí. Si hay un acuerdo internacional sobre cuáles son los requisitos, y yo ahora diría que los recursos humanos es, por lo menos en nuestra sociedad, los recursos humanos es la clave para la construcción de esa política pública. Lo considero de verdad, de una manera seria. Creo que ha habido en los años 90, en el primer decenio del 2000, ha habido una inversión importante en infraestructuras de la red pública y de la red de bibliotecas escolares en algunos casos, porque obviamente tenemos un sistema de gestión descentralizado, pero en algunos más que en otros, pero también ha habido una inversión en contenidos, quizá no tanto como puede haberlo en infraestructuras, pero yo creo que lo que nos ha fallado claramente es la inversión en recursos humanos, que algunos otros países lo han hecho, lo han entendido, lo han visto. Portugal, que es un país que conocemos los dos más o menos bien, que hemos estado cercanos en las políticas públicas de los últimos 10 años, donde tuvieron muy claro que la apuesta tenía que ver no solamente con crear un entorno y unos contenidos adecuados, sino realmente una apuesta por el recurso humano, y esto aquí creo que todavía no hemos, ese asunto no ha sido prioritario. Otra cosa en la que has trabajado y que curiosamente es otro ámbito en el que hemos coincidido, en el que hemos trabajado juntos durante una época, justo al principio nada más, es DILBE. DILBE es un éxito, o sea, DILBE visto desde fuera ya, me puedo permitir el lujo y la satisfacción de verlo como un éxito. Es el momento en el que por primera vez el sector del libro en España tiene un instrumento de información que está completamente integrado en la realidad comercial y que consigue lo que otros intentos previos habían tratado de alcanzar, bases de datos de libros en venta, en contraposición con el ISBN, que tenía ese perfil como mucho más administrativo. Yo cuando trabajaba en el ministerio, de mi departamento dependía también la Agencia Española del ISBN, porque éramos otra excepción más en eso, ya que en la mayor parte de los países esto está fuera del sector público, es un instrumento puramente de la industria del libro, ¿no? Entonces, el ISBN era un dolor, o sea, el sector lo veía como otra carga más de datos que tengo que rellenar para conseguir salir adelante y poner mis libros en el mercado. Se habían hecho esfuerzos muy interesantes, muy notables, como SINLI luego fue, pero hubo otros intentos que no llegaron a ser nada, que no llegaron a ser realidad. Telepedido, creo que se llamaba, uno de ellos, el de Ifigenia también, que eso yo desde el ministerio lo vi, hasta lo apoyé económicamente, lo apoyamos desde el ministerio, y luego pues surge la idea de OLE, ¿no? Como un elemento articulador de algo que este sector necesitaba. Creo que hay un componente de respuesta a lo que no funcionaba del ISBN, esa es mi teoría. Pero fíjate, vamos a hablar un poco del desarrollo de DILBE, porque yo creo que es un elemento no tan conocido por parte de los profesionales del sector, y desde luego que yo creo que es bueno como ejemplo de cosas que se van organizando en esta industria. DILBE, yo lo primero que recuerdo es la visita que hace el entonces presidente de la federación, que era, o no sé si era presidente del Gremio de Editores de Madrid, que era Emiliano Martínez, viene a la fundación, y yo acababa de incorporarme a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez con la mochila de haber lidiado con estas otras cosas de ISBN y todo eso. Y entonces pues Emiliano plantea, bueno, pues ¿por qué no nos ayudáis
a contar con un instrumento, una base de datos, algo, un producto que sirva para que este sector empiece a tratar bien la información, con cariño, diría yo. Eso es cosecha mía, ¿no? Yo me echo las manos a la cabeza y te confieso que le digo a Antonio Basanta, para nada, menudo lío, eso yo, de verdad, eso me parece que es muy problemático que esta fundación se meta en esto. Le damos una segunda pensada, tenemos una serie de reuniones de trabajo y se nos aparece por ahí una bombillita, ¡ping!, que es Inés Miret. Inés trabajaba con nosotros como proveedora de todos los servicios tecnológicos y técnicos, que son distintos, del servicio de orientación de lectura. Y entonces pensamos, bueno, si vamos a tener que ir a esta guerra, pues vamos a tener que ir con los mejores aliados y con los mejores instrumentos, amigos y compañeros de viaje. Y nos sentamos a hablar con Neturity y empezamos a analizar un poco también las experiencias fallidas y qué variables concurrían en el ecosistema español, si te acuerdas, para que estas experiencias no hubieran terminado de cuajar. Yo tenía mucha obsesión y yo creo que tú tenías la misma obsesión porque este producto produjera en un plazo muy breve beneficios concretos a los editores pequeños, medianos y grandes, y luego a los libreros, a los distribuidores. Una de las piezas que recuerdo es que mimamos mucho el proceso de implementación inicial, que es explicar bien esto. Y yo creo que vosotros lo que hicisteis fue organizar el proyecto, diseñar el proyecto, y donde estuvimos un poco más en confluencia tú y yo fue en el proceso de reuniones, explicaciones, presentaciones a grandes consumidores de información del sector, como era el Corte Inglés, la Casa del Libro, y nos dimos cuenta de que si vosotros erais capaces de hacer algo que parecía mágico, que ahora nos parece muy sencillo, pero entonces era un triunfo impresionante para cada editor español, que era que ellos no tuvieran que formalizar la información que cada uno de los grandes clientes de información y por lo tanto vendedores requería, tuvieran una estructura diferente y que eso lo hicieran de forma transparente, simplemente introduciendo en el sistema los datos básicos del libro y luego los datos enriquecidos. La propuesta era que trabajaran en Dilbe de forma habitual, no que le dieran un tratamiento burocrático de ¡hala! Ahí lanzo eso y ya esto está en la base de datos, sino que pudieran articularse incluso permisos distintos para que un Corte Inglés pudiera tener referencia de los libros, los títulos, los autores que estaban en marcha, aunque no estuviera la ficha, por así decirlo, completa, con el precio y todas las características. La segunda idea era que eso además sirviera como acicate para el sector del libro a la hora de tratar con mimo a la información. En otros mercados, vamos a hablar por ejemplo del británico, la calidad de la información se considera como un factor estratégico para cualquier editor. Esto, como el editor había sido bastante maltratado por parte del sector público en cuanto al asunto de la información, no se percibía más que como un engorro. Y yo creo que ahí mi opinión, empiezo por darte mis opiniones. Sí. Dilbe ha sido una pieza absoluta de cambio radical en la percepción de esto. Y en tercer lugar, yo recuerdo aquellos primeros pasos que dimos antes de que la Fundación ahí se retirase de Dilbe, cuando Dilbe ya vosotros realmente lo llevabais como un producto hipermaduro y profesional, es decir, en vez de buscar una adaptación extraña y periférica a la realidad del mundo español, de la edición española, con nuestras peculiaridades, por ejemplo, una muy importante es el libro de texto, como recordarás. Sí. Vosotros hicisteis un análisis de qué formatos había, de qué estaba ocurriendo en el mundo, y llegamos en un momento muy interesante que es el momento Onyx, que se implanta con mucha fuerza en una parte del mundo y en otra parte no estaba nada claro que eso fuera a ser un estándar asumido. Y recuerdo un viaje con Jesús Peraita a Londres en donde
lo que hicimos fue hablar con la gente que estaba liderando ese proceso, incluyendo a Brian Greene, que tenía como el doble gorro, personalidad, ¿no? Sí, que era también ISBN como agencia internacional. Y creo que eso es una pauta muy importante para hablar de que la industria del libro española con Dilbe se coloca en primera división internacional, mundial. Es decir, gracias, lo tengo que decir, a ti y a tu equipo. Es decir, esto sin un trabajo hiperprofesional de millones y millones de horas que la gente no conoce, pero que yo sí he conocido, no funciona. Es decir, tienes que tener una respuesta muy buena, muy rápida, a demandas que exige el tratarte en el primer nivel mundial de calidad en cuanto a producto. Esa es la percepción que yo tengo de lo que yo he conocido de Dilbe. Luego, visto desde fuera, digo, oye, qué maravilla, cada vez crece más, los saltos son cualitativamente muy importantes y lo que quisiera ahora es recorrer contigo un poco toda esta secuencia hasta el futuro, como decían en Toy Story, ¿no? Hasta el futuro, porque creo que es un instrumento cargado de futuro y de relevancia estratégica para la industria del libro española. Orígenes. Bueno, yo primero quería, escuchándote un poco, haciendo como estos flashes, ¿no? de la historia de Dilbe, el tema de la información es un tema de mimo, es un tema de rigor, porque si no, no hay ventas. Es decir, si no trabajamos en un entorno extremadamente riguroso, eso no circula bien y por tanto no desencadena el efecto que se persigue cuando estamos hablando de los metadatos y del impacto que eso puede tener en el sector. Por tanto, yo hablaría de rigor. Y efectivamente, el origen de Dilbe está en algo que no hicimos nosotros, es un proyecto que efectivamente fue subvencionado por el Ministerio de Industria, la Federación de Gremios de Editores, con Ifigenia, con Santiago de Torres en ese momento, que fue entender que el disponer de un catálogo en un estándar que en aquel momento se acababa de crear, que era ONIX. ONIX se crea en el año 2000 y se crea precisamente cuando en el mercado norteamericano empieza a aparecer con más fuerza, con más peso Amazon y Barnes & Noble, y deciden que obviamente tienen que ponerse de acuerdo en un estándar para el intercambio de información, porque si no eso no fluye. Entonces a mí lo que me parece es que ese núcleo que está en la base de Dilbe y que es bueno reconocer que tiene que ver con personas, es una decisión muy importante y tiene que ver con algo que vamos a heredar desde el año 2004 que empezamos a trabajar. En 2006 se hace la presentación pública hasta 2018, que tiene que ver con el rigor, pero el rigor no desde un punto de vista biblioteconómico, sino desde el punto de vista de entender que si no se trabaja con estándares es muy difícil conseguir el objetivo que se perseguía. O sea, la relación entre información y ventas, eso es muy importante. Y tomando lo que tú acabas de decir, la decisión del proyecto Ifigenia, que es ir hacia ONIX, que era una decisión arriesgada, valiente o como lo queramos decir, e inteligente, yo recuerdo que vosotros estuvisteis testeando. O sea, me gustaría que contaras el primer trabajo que se hizo sólido, fuerte, fue analizar ese prototipo, porque realmente lo que había allí no era un proyecto en explotación. De hecho, además de ese catálogo en ONIX, que es el núcleo del cual, digamos, vive ya el resto del proyecto, había otros, proyectos adicionales, como tener una especie de generador de sedes web para el sector editorial. Estamos hablando de un momento en el que una buena parte del sector no tenía presencia en Internet, y entonces digamos que todos esos adicionales tenían mucho que ver con el momento en el cual estábamos, el momento tecnológico, el momento de implantación de lo digital en el sector. Pero el núcleo es entender que el catálogo tiene que estar en un estándar y tiene que circular. Y ese origen precisamente está en hacer un análisis comparado de, en ese momento, cuáles eran los catálogos, no necesariamente gestionados en ONIX, porque en ese momento había pocos proyectos en el mundo que tuviesen ONIX como núcleo de trabajo. Así es. Y si recuerdas, trabajamos y de hecho pudimos entrar en la mayor parte de los proyectos de referencia, como puede ser Australia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, y el primer trabajo realmente fue hacer un análisis a fondo de esas plataformas.
Lo que es importante también entender es que, aunque estas plataformas que estamos citando de todos estos países cumplen funciones semejantes, tanto los procesos técnicos, tecnológicos como de implantación tienen mucho que ver con las características del mercado local, sí, con los requisitos del mercado local. Aquí tenemos una serie de estándares y requisitos, ni siquiera, digamos, lo que pide el ISBN en España es idéntico, por ejemplo, a lo que pide el ISBN en Argentina, ¿no? Por poner un caso del mercado de América Latina. Por tanto, hubo que hacer también esa relectura de cuáles eran los requisitos del sector para que creásemos, digamos, beneficios de una manera muy rápida. La transformación en el formato SINLI, que durante un tiempo disculpa, fue como el formato de extracción prioritario, ahora ya no lo es, ¿no? Ya digamos que está más implantado. Pero digamos que el origen está en entender que un estándar internacional es fundamental para conseguir ese objetivo en la gestión de metadatos. Y a partir de ahí empieza, digamos, el proyecto a crecer, ¿no? Empieza el proyecto sobre todo a crecer, yo diría que en 3 frentes que son importantes para sostener, digamos, esa finalidad que tenía para el sector. Uno tiene que ver con automatizar procesos. Hay muchísima actividad invisible que se produce a diario en Dilbe. Yo, por ejemplo, ayer miré los datos que había en un día que había pasado, ¿no? Que se había movido. ¿Qué había pasado, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado en un día? Que eso muchas veces no se ve, ¿no? Para que nos hagamos una idea, hoy en la plataforma ISBN Dilbe, que están, digamos, integrados en una misma plataforma, hay 25.000 usuarios individuales que están trabajando sobre esa plataforma. Ayer hubo 700.000 actividades. ¡Qué barbaridad! En Dilbe. Se dieron de alta 400 nuevos libros en el día de ayer, en las 24 horas. Bueno, habéis pasado el millón de libros. Sí, en este momento hay 1.013.000, estamos por encima del millón. Pero sí que es importante ver la vida que tiene, no es solamente la actividad personal de una persona actuando interactivamente sobre la plataforma, sino la cantidad de comunicaciones que se producen máquina a máquina, que cuando hablemos del futuro quizá esto lo podamos reforzar. Es decir, hubo un trabajo muy fuerte de automatismos, de procesos que uno no tiene por qué generar o desencadenar, que eso realmente supone un ahorro muy importante en los trabajos en el proceso de metadatos, aunque se sigue percibiendo que obviamente hay que dedicar un tiempo a depurar y a marcar esos datos. El segundo bloque importante en el desarrollo de Dilbe tuvo que ver con todo el tema de integración con la plataforma de ISBN, que probablemente ya habéis comentado y ya habéis hablado en relación con Miguel Jiménez. Pero yo creo que hay algunos hitos importantes que tienen que ver precisamente con esa integración tecnológica, que creo que facilita una serie de procesos técnicos para el sector que no sé si han sido suficientemente visibilizados. Uno de ellos es que el editor ha podido recuperar todo su histórico de datos depurados para incorporarlos o no, es decir, ha tenido opciones para incorporarlos o no en sus sistemas de gestión de metadatos, incluido en su catálogo de Dilbe, que eso yo creo que era un beneficio, era una demanda que existía desde hacía mucho tiempo del sector, de poder realmente tener una manera de recuperar ese trabajo de depurado, de catalogación, de títulos, autores, etcétera, para dentro del sector. La segunda, que es fundamental, es que al estar esos datos integrados en una misma plataforma, el consumidor de información, es decir, los libreros, los distribuidores, las tiendas en línea, cualquier elemento, las bibliotecas, cualquier alta que se produzca en el sistema, ya sea en Dilbe, que gestiona metadatos ricos, o ya sea en el ISBN, eso inmediatamente se inyecta en la cadena comercial, cosa que antes pues tenía otros ritmos, iba por unos convenios que periódicamente, digamos, se intercambiaban unos ficheros. Bueno, pues esos datos están ya en la cadena comercial, que eso es fundamental, porque los tiempos son críticos para la venta. El tercero es la aparición también de todo el mundo de los autores editores, que se dan de alta en los sistemas de gestión, tienen unas prestaciones semejantes,
tienen la posibilidad de enriquecer sus datos, que hoy sabemos que es fundamental, sobre todo para decidir la compra, ¿no? ¿Y cómo está funcionando eso? Eso para mí es nuevo, es decir, ¿les interesa? Bueno, hay una, ¿cuántos yo ahora tenéis, no puedo o...? decirte datos específicos, numéricos, pero hay una proporción muy importante de autores editores que están enriqueciendo contenidos, que están, sobre todo, algo que es muy importante, que está actualizando sus contenidos. Ellos sí que los miman, ¿verdad? Sus bueno, contenidos, su información. Claro, obviamente, porque depende mucho de su actividad. Entonces, toda esta presencia, con todas esas funcionalidades y con toda esa posibilidad de que esos datos puedan pasar a la cadena comercial, es muy importante también como fruto de esa integración tecnológica. Entonces, como tú decías, en el diseño funcional y en el diseño técnico siempre está muy presente que hubiese unos beneficios rápidos, no solo para el editor, sino también para el que consume información. Porque un proyecto de este tipo tiene siempre ese dificilísimo equilibrio entre el que da el contenido y el que lo recibe. Si el que da el contenido no percibe que hay una masa crítica suficiente en el que lo recibe de demanda, pues no se va a esforzar. Y de la misma manera, si el que quiere recibir la información no ve una masa crítica suficiente de contenido, tampoco, digamos, va a utilizar esa base de datos como base de datos de referencia. Pero yo creo que ese desarrollo, esa integración tecnológica fue un elemento muy importante. Y yo creo que el tercer eje importante en estos años, que además ha estado presente como buena práctica en todas las ferias internacionales, en la Feria de Londres y en la Feria de Frankfurt, ha tenido que ver con el trabajo, con el estándar, con los estándares que hay detrás, que hemos sido muy pesados, realmente muy activos. Muy activos. Tú fuiste a la primera o a la segunda reunión que se tuvo con Editer. Eso sí fue, digamos, una decisión estratégica, el formar parte de las conversaciones, de las decisiones en los comités internacionales. Yo creo que eso ha sido clave. De hecho, bueno, pues en este momento DILBE coordina todo el grupo de tema, que luego si quieres podemos hablar, que es la evolución, la nueva versión de IBIC, y a su vez en este momento tiene el Chief of the Board de Editer, que yo creo que es importante esta labor sostenida en todo el tema de los estándares. Y DILBE ha tenido que evolucionar, porque uno de los problemas, digamos, desde el punto de vista también de costo, es que el estándar no se queda quieto. Los estándares están en permanente evolución, actualizando las listas, actualizando los requisitos, actualizando las versiones, y eso DILBE ha sido absolutamente riguroso, porque es la única manera de que esos datos realmente puedan llegar a la cadena comercial, que es uno de los objetivos prioritarios. Y todo ese trabajo ahí sobre el ONIX 3.0, que tiene mucho que ver, claro, con toda la presencia de lo digital, no solamente del formato, sino de la comercialización en entornos digitales. Explícanos un poco lo de ONIX 3.0, porque yo creo que es un salto relevante. Sí, ONIX 3.0 realmente supuso un cambio en la estructura del mensaje importante. No solamente se trataba de evolucionar a un 2.1, 2.2, sino tiene que crecer y cambiar de tal manera la estructura que no es compatible retrospectivamente. Entonces, eso para DILBE es una decisión que se toma en el Comité Internacional, no hay más remedio, porque digamos que las cosas habían cambiado lo suficiente como para tomar esa decisión supone unos costes, sin duda, porque DILBE en este momento tiene que mantener la doble vida. Si bien el núcleo de la aplicación ya está en 3.0, pero a la vez tiene que seguir dando servicio en 2.1 porque hay consumidores de información que todavía no han migrado sus sistemas y que por tanto tiene que seguir dando servicio. Claro, esa complejidad, ¿no?, técnica y también de inversión, de realmente estar al día, pero por otro lado mantener retrospectivamente todas las posibilidades, puesto que puede haber consumidores estratégicos a los cuales queremos que sigan llegando los datos, pues es algo que probablemente no se ha visto suficientemente en el sector. Se ha visto un poco el titular del 3.0, pero supone realmente una evolución muy importante en las capacidades para comercializar el libro, no solamente el libro digital, sino el libro físico en los nuevos canales en la red. Has citado antes de pasada IBIC.
IBIC y la evolución. Cuéntanos un poco la trascendencia que tiene esto para que el estándar siga siendo útil y adaptado a las necesidades, al menos del mercado español y entiendo que de todo el mundo. Realmente esa iniciativa fue muy interesante porque fue una decisión del sector. Recuerdo toda una serie de reuniones en la que estaban representados los canales de venta, distribución, venta en línea, distribución física y digital. Realmente estaba el sector representado y se percibió la necesidad urgentísima de llegar a un acuerdo sobre el sistema de marcado de materias. En aquel momento, si recuerdas, estaban conviviendo sistemas de marcado como la CDU, que venía determinada por ISBN, pero que no tenía que ver con el comercio, sino que tenía que ver con el mundo bibliotecario, pero en España era el que estaba incorporado en ISBN. Sí, eso Miguel Jiménez lo explica muy bien, cómo se, digamos, importa la visión bibliotecaria también por cuestiones puramente funcionariales, y es que eran bibliotecarios los que trabajaban en nuestro caso también en el ISBN, y como eso pues al final pues es que ni siquiera en las bibliotecas exactamente, salvo yo creo que en el mundo más del libro infantil y juvenil se utiliza tanto CDU. O sea, no es esa la finalidad para la cual se crea la CDU. Lo que sucede es que las cadenas comerciales, sobre todo las que tenían más recursos, tienen que crear sus propios sistemas y en ese momento conviven distintos sistemas de marcado de materias, con lo cual cada editor tenía que marcar las materias para cada una de las entidades con las cuales tenía una relación comercial. Es decir, todo el mundo estaba de acuerdo en que eso pues no podía ser, con lo cual bueno, se hizo un informe riguroso haciendo una comparativa de los sistemas que en ese momento estaban funcionando y el sector, ahí aparece BISAC también, y el sector toma la decisión de ir a IBIC, digamos globalmente, o sea, por unanimidad. Eso supuso un proceso técnico por detrás impresionante porque teníamos que conseguir en un tiempo corto resultados buenos sin sobrecargar el trabajo del editor. Y allí, aparte del desarrollo tecnológico dentro de la herramienta y de la incorporación del estándar, lo que se hizo es todo un proceso de trabajo con las editoriales de tal manera que se les devolvió su catálogo con un premarcado, ¿no? Con un mapeado. Hay un trabajo también técnico de hacer ese mapeado, con un premapeado, de tal manera que ellos rápidamente pudieran aceptar esa asignación o bien generar una nueva. Y eso la verdad es que lo hicimos pues en 3 meses y fue espectacular. Pero yo quiero destacar de esa decisión 2 asuntos. Una, a esa decisión se llega por un acuerdo global del sector y eso fue fundamental para esa rapidísima implantación en el sector. Es verdad que obedecía a una necesidad y por tanto había un interés grande por dar respuesta a esa solución. La segunda es el impacto que esa decisión que toma España tiene en el ámbito internacional. En aquel momento se lleva al comité de IBIC. IBIC estaba gestionado por una entidad privada inglesa, por el Big Study Group, y realmente lo que se decide es que tienen que buscar un marco mucho más internacional, puesto que España tenía también esa capacidad de que ese estándar evolucionase hacia otros mercados. Y esa expectativa y esa posibilidad de realidad ha llevado a que en este momento participan en ese comité internacional prácticamente toda Europa, participan países árabes, participa América Latina, participa Asia, es decir, ahí, digamos, ha habido un trabajo técnico por ahí detrás, con países del norte de Europa, países del sur de Europa, de tal modo que ese núcleo que fue IBIC y que fue fundamental, en este momento va a migrar a una nueva versión que es TEMA, que lo que de verdad supone es una internacionalización del estándar. En aquel momento IBIC tenía sesgos importantes hacia la cultura anglosajona, puesto que era su origen y ese era como el foco del cual nació. Y en este momento, digamos que se preserva una buena parte de la lógica y de la estructura, pero se enriquece notablemente. Y un tercer punto que me parece interesante es que en aquel momento convivían BIC y BISAC, ¿no? BISAC más en el mercado norteamericano y BIC más en el Reino Unido.
Y, digamos, fruto de este trabajo se ha llegado a un acuerdo de convergencia de estas dos entidades que representan intereses muy fuertes en el mercado a converger hacia tema. Así es que en este momento estamos haciendo como el trabajo de back office sobre tema, que tendrá, digamos, visibilidad a lo largo de 2019 para los usuarios de Dilbe. Pero un poco te da esa idea de que ese trabajo en estándares es fundamental ser riguroso. Ha quedado muy patente que Dilbe y el contexto en el que se mueve es un instrumento muy capaz de adaptarse. Ahora yo te pediría que hicieras una cosa muy complicada, que es hacer de futuróloga, ¿no? Pero que tratemos de imaginar qué será Dilbe dentro de 10 años, qué representará en términos generales, ¿no? ¿Qué lugar tendrá que ocupar en relación con este ecosistema? Yo creo que puede haber algunos hitos importantes que yo diría que es casi seguro que se van a producir, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la calidad de los datos. Es un tema crítico, creo que en este momento tenemos toda la estructura montada, tanto humana como tecnológica como técnica, pero esa es una tarea pendiente que el sector es consciente de que es imprescindible trabajar en ese asunto. Y para trabajar en ese asunto no creo que sirva exclusivamente el pedir un mayor esfuerzo al editor en utilizarlo, sino que realmente tiene que haber un trabajo ahormado en el conjunto del sector en relación con los estándares. O sea, yo creo que es importante una mayor implantación de los estándares en el sector. Dilbe ha resuelto muchos problemas de traducción de un estándar a otro de una manera absolutamente limpia para el editor ni se entera, sí, si no usa Onyx, pues, y puede no saber ni que existe Onyx, sí, y yo creo que es importante que eso tuviera una mayor presencia, pero yo creo que tiene que haber automatismos que ayuden a los editores a hacer ese proceso de depurado, porque en este momento es urgente y por tanto esos procesos que no tienen un efecto inmediato, todos esos automatismos para poder, digamos, hacer esa revisión de datos es crítica, es fundamental y creo que ahí va a haber, digamos, futuro importante, a lo mejor no a 10 años, sino a mucho más cercano, pero es un tema interesante. Junto con esos automatismos yo creo que tiene que haber todo ese proceso de trabajo en el sector. O sea, yo creo que tiene que haber de la misma manera que estábamos poniendo el ejemplo de IBIC, yo creo que tiene que haber un trabajo en el sector en relación con los estándares, con una mayor implementación de Onyx en el conjunto del sector, no solamente entre los editores, sino entre el conjunto de agentes que intervienen en la cadena comercial. Y eso es algo que estoy segura que se va a producir, porque obedece a una exigencia. Yo creo que hemos llegado un poco al tope de lo que Dilbe puede suplir de manera automática como servicio y lo que tenemos que, digamos, pedir que en las comunicaciones con la herramienta sea Onyx digamos, el lenguaje por el cual nos estamos entendiendo, porque se está perdiendo mucha información en el camino. Si uno no utiliza el estándar, no tiene, digamos, toda esa versatilidad, sobre todo para los temas de comercialización en distintos mercados, etc. Luego yo creo que ese paraguas de estándares y calidad de metadatos va a ser un tema fuerte y creo que va a haber una mejora sustantiva si se es capaz de trabajar en paralelo en automatismos, en cosas que nos ayuden, que nos ahorren tiempos, en estandarización y en un acuerdo decidido del sector. Por ejemplo, ahora que viene tema, pues tiene que haber, digamos, un impulso de la misma manera que lo hubo con IBIC. ¿Qué más? Yo pienso que hay otro asunto pendiente y que creo que se va a producir en estos 10 años, que es una mayor convergencia de plataformas dentro del sector. Sí. Es decir, pasarelas, mecanismos de relación automática entre los distintos, digamos, entornos que estamos utilizando en el sector librero, en el sector de la distribución y en el sector editorial de las editoriales. Yo creo que eso se va a fortalecer
porque creo que también, de la misma manera que estábamos hablando antes de responder a una necesidad, sí, creo que eso obedece a una necesidad. Y yo creo que entender esa interconexión entre plataformas se va a producir en los próximos 10 años. Y habría un tercer tema que me parece muy importante y es la convergencia con América Latina. Yo creo que pensar que esta herramienta pudiera tener conexión con los sistemas de gestión de metadatos en América Latina realmente sería una mejora del servicio para todos grande. Habría que ver, realmente habría que estudiar cómo se va a producir. En este momento se está trabajando también en procesos de definición en América Latina, pero eso realmente yo creo que va a ser un tercer tema fuerte para el próximo decenio, que como hemos visto, los años pasan muy rápido, se requiere un trabajo muy riguroso y muy sistemático para que dentro de 10 años podamos tener efectos en esos tres campos, en el de la calidad de los metadatos, en el de la interconexión entre plataformas del sector y en el de la relación con el mercado de América Latina. Yo creo que una cosa que a ti te lo noto, súper ilusionada y que estás echando todo tu tiempo y todo el tiempo que puedes emplear en esto y tu inteligencia, es el Laboratorio Emilia. Emilia es un proyecto yo creo que de largo alcance y que tiene una serie de características que lo hacen muy interesante para quienes dedicamos también nuestro trabajo al mundo del fomento de la lectura. ¿Nos puedes dar una descripción general de lo que es Emilia, lo que representa? Laboratorio Emilia, como sabes, nace de la confluencia entre dos entidades. Una institución brasileña de máximo prestigio, Instituto Emilia, en Brasil, pero no solo en Brasil, ha editado la revista Emilia, que es la revista digital de referencia en literatura infantil y juvenil en toda América Latina, pero diría que más allá de América Latina, también en Portugal, también en Italia, en Bolonia, digamos que tiene una presencia importante. Bueno, es un acuerdo con esta institución, con el Instituto Emilia y Neturity. Nos lanzamos hace casi 2 años, ni siquiera han pasado 24 meses, a un proyecto de formación en línea, fundamentalmente en línea, dirigido a mediadores de lectura, y es interesante porque, sobre todo en América Latina, por mediadores de lectura se entienden agentes como los profesores, los bibliotecarios, pero aparecen una serie de perfiles muy interesantes procedentes de organismos, proyectos, medios sociales y culturales de naturaleza muy diversa que le da una tremenda riqueza al proyecto. En un momento en el que empiezan a desaparecer recursos para formación presencial, nos pareció interesante llegar a este acuerdo, que en el fondo es un diálogo entre 2 proyectos y 2 trayectorias de largo aliento, por lo menos de 10 y tantos años en estos temas, y nos pareció interesante crear Laboratorio Emilia. Y Laboratorio realmente se crea con 2 premisas. Uno es el de una cierta especialización en temas que tienen que ver con lectura, libro, alfabetizaciones múltiples, un poco qué está pasando en estos entornos, y de una manera específica en tema de libro infantil y juvenil, pero no exclusivamente, o sea, crear ahí como una factoría de contenidos de formación especializada en ese entorno. Y una segunda idea de la que nos sentimos, creo que bastante contentas, y es crear una red de personas que trabajan en el proyecto. Entender que el proyecto atiende a unos problemas y a unas preguntas que podemos compartir entre los distintos países, pero también creo que hay asuntos de carácter local que necesitamos una lectura o una relectura desde lo local. En este momento hay 60 personas participando en la red de Laboratorio Emilia de Formación, son procedentes de 14 países, si no me equivoco, incluimos Portugal, incluimos Italia, puesto que está ahí la Feria del Libro de Bolonia, que es una referencia para el sector, incluimos Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, México, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, además ahí tenéis algunas de las personas, la mayor parte de las personas con las que uno ha coincidido en su vida profesional, pues de diversos países que son referencia en cada país, empezando por la propia Dolores Prades, que es Emilia, ¿no? Revista Emilia, hasta más gente de Brasil, José Castillo, Venezuela, María Beatriz,
todos son referencias. Entonces realmente es muy interesante ver que hay como una comunidad verdaderamente integrada. Habéis conseguido darle estructura a algo que era episódico, que coincidíamos en foros y decías, oye, qué persona más inteligente, qué ideas más atractivas, ¿no? Y entonces eso lo canalizáis como una estructura de formación, ¿no es cierto? Así es. Yo creo que hay una iniciativa de referencia para todos en la cual ha participado esta casa y también hemos participado nosotros, que es el famoso máster de la Universidad Autónoma de Barcelona, promovido por Teresa Colomer, que precisamente yo creo que ya tuvo esa visión de armar a especialistas, a expertos, que en ese momento podían aportar mucho a la formación de mediadores de lectura, y muchos de nuestros interlocutores han pasado de alguna manera por ese máster y todos hemos impartido clases en ese máster. Es verdad que nosotros lo que estamos explorando es nuevos formatos, algunos de ellos más breves, más cortos, y estamos también intentando combinar propuestas de formación que se focalizan en nichos específicos de interés y en preocupaciones específicas de interés, con otras propuestas en las cuales también puede participar el mundo universitario. En este momento estamos trabajando en un proyecto con Portugal, en el cual participa la Universidad Aberta de Portugal y certifica la Universidad Aberta de Portugal, y donde estamos entrando en toda la red de bibliotecas escolares, que es el proyecto probablemente de referencia, ha cumplido 20 años, con una trayectoria muy interesante y también con un programa sostenido, y estamos ahí con una iniciativa que llamamos Pensar Digital, y que significa realmente ahora repensar la biblioteca desde lo digital. Pero sí, Laboratorio lo que quiere también es explorar nuevos formatos, labs más breves, en torno a temas específicos, y siempre tratando de que participen algunas de las personas que hoy están en el debate, prácticamente internacional. Sí, la respuesta en cuanto a interés en términos cuantitativos, veis que es superior en términos relativos en Latinoamérica que en el lado hispano-portugués. Yo así no, a ver, es que no son, cuantitativamente tampoco son realidades comparables. Relativos. Pero sí es cierto que en los últimos años que he colaborado en distintos proyectos de formación en América Latina, por ejemplo, he estado implicada en un proyecto durante 3 años con Colombia, con el Plan Nacional de Lectura de Colombia, es cierto que hay una demanda de formación impresionante. Y hay entusiasmo. Hay un deseo de formación impresionante, hay un compromiso con la formación que es muy llamativo. Y lo que sí me resulta interesante es que en este momento que participan, claro, en la mayor parte de nuestras propuestas participan personas de uno y otro lado del Atlántico, se está aprendiendo mucho en ese intercambio y en toda esa variedad de experiencias, en esa capacidad de compromiso, en esa capacidad de reflexión crítica, que yo creo que es importante, en esa capacidad, digamos, de entrar a fondo a discutir algunos de los temas que hemos comentado en esta misma conversación. ¿Qué significa la promoción de la lectura? ¿Cuál es realmente el papel del mediador? ¿Cómo estamos entendiendo la mediación hoy? Y poner mucho en cuestión estos temas que yo creo que están en la base de la formación de los lectores, de lo que queremos y nos gustaría que llegase a una parte muy importante de la población. Bien, pues en nombre de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez te agradezco muchísimo este rato que nos has dedicado. ¿Has estado a gusto? Muchísimo. Me alegro.